jornada extensa, como lo pueden ver en el orden del día. Las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos han programado una comparecencia personal con un formato de 5 minutos para la persona compareciente, que realizará una presentación sobre su plan de trabajo y la idoneidad de su candidatura. Esto para escuchar a las 57 personas que se han inscrito a propósito de formar parte de la discusión y, en su caso, terna que presentará la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia al Pleno del Senado de la República para la elección de la o el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente tendremos la posibilidad de hacer preguntas por parte de los senadores de la República. Quisiera agradecer la presencia de la senadora Leonor Noyola, de la senadora Silvana Beltrones, de la senadora Marta Lucía Mitchell, de la senadora Antares Vázquez Alatorre y del senador Emilio Álvarez y Casa. Muchas gracias a todos. Vamos a generar una dinámica. Como ustedes saben, se discutió y se aprobó que además de la comparecencia correspondiente, en esta misma comparecencia cada uno de los aspirantes pudiera tener indicadores que se mencionan en la base 10ª de la convocatoria para la elección de la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mismos que han sido distribuidos entre los distintos grupos parlamentarios a efecto de poder agilizar el procedimiento y, en su caso, de manera plural, poder llenar, digamos, el formato correspondiente. Quisiera agradecer a nuestro primero de 57 comparecientes, Álvaro Antonio Alarcón Tavares. Gracias por su presencia. Con usted iniciamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, senadoras, senador, señoras, señores. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Mi nombre es Álvaro Alarcón Tavares. Estudié una maestría en Responsabilidad Social en la Universidad de Anáhuac y una maestría en Derechos Humanos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una maestría interinstitucional con varias universidades. Soy egresado de la primera generación de la maestría en Derechos Humanos y estudié Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Me interesa mucho poder servir a mi país y apoyar desde el cargo de ombudsperson, porque siento que tengo los elementos, conocimientos académicos y experiencia para desempeñar este cargo, este alto cargo, de manera muy eficiente. Mi propuesta de trabajo se centra en 3 ejes. El principal de ellos es la educación, para trabajar de manera preventiva con los niños, con las futuras generaciones. Quiero impulsar que exista una materia de carácter obligatorio en la educación básica y en la educación media para tratar derechos humanos y así poder incidir en las futuras generaciones, porque se cometen todos los días muchas violaciones y hemos perdido la sensibilidad y tendemos a normalizar las violaciones a los derechos humanos, e incluso las personas que trabajan en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como visitadores y visitadores adjuntos, han normalizado las violaciones, no tienen perspectiva de género. Me han contado muchos casos porque tengo muy buenas amigas y muy buenos amigos que trabajan dentro de la comisión y ellos, creo yo, que desempeñan eficientemente su cargo, pero no son todos. La comisión tiene 1,700 colaboradores y la comisión nos sale muy cara. Se le da anualmente un presupuesto de 2,000 millones de pesos y la comisión produce cerca de 80 recomendaciones por año. Es decir, que cada recomendación nos cuesta alrededor de 25 millones de pesos, en cálculos muy simplistas, por supuesto. Igualmente, estos 1,700 colaboradores que tiene la comisión, de esos 2,000 millones de pesos, si hacemos una división, tienen un sueldo aproximado de 64,000 pesos mensuales.
nos sale muy cara la comisión para tan bajos resultados. Entonces, creo yo que la clave de esto está en la educación a las próximas generaciones. Como segundo punto de mis 3 ejes es la canalización a través de la tecnología. He tomado varios seminarios y varios cursos sobre inteligencia artificial con 2 empresas que son líderes, IBM y Microsoft. Entonces, no es para nada descabellado ni es una alucinación futurista pensar que podemos usar algoritmos de inteligencia artificial para poder encaminar las quejas a través de plataformas tecnológicas. Actualmente existe una denuncia en línea y las personas que la llenan es solamente un formato. Igualmente se imprime y lo turnan a personas que, bajo su criterio, puede o no existir una violación a los derechos humanos y puede o no tener competencia la comisión. Me han contado casos. Una visitadora adjunta que estudió conmigo la maestría me contaba que detuvieron a 2 personas y fueron torturadas y cada uno presentó su queja por aparte. A uno de ellos le dijeron que no era competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro de ellos terminó en recomendación. ¿Cómo es posible eso? Por el criterio humano. Creo yo que cuando el criterio selecciona de esa manera, las personas son doblemente victimizadas. Entonces revictimizamos a una persona que está presentando una queja por el criterio de quien le está tomando sus datos y su información. Creo yo que un algoritmo de inteligencia artificial puede ayudarnos a resolver este problema. Por supuesto, no se trata de que la Comisión de Derechos Humanos esté en manos de máquinas y de robots, por supuesto que no. Se trata de poder eficientar el trabajo y que una vez que estén listas los patrones que se encontraron a través del algoritmo puedan ser revisados por personal capacitado, especializado y sensible, porque la comisión no puede seguir teniendo cuotas y cuates. La comisión actualmente es un bastión priista y la comisión no puede seguir teniendo estas características. Y como tercer eje es incluir a la sociedad civil dentro de comisiones. Mi organización, la organización que represento, Despertares Derechos Humanos, tiene suscrito un convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no he sido llamado a que pueda colaborar con la comisión para mejorar y apoyar a la sociedad. Por eso creo yo que es clave incluir a la sociedad civil para un éxito de la comisión. Y más ahora que la sociedad civil ha tenido un poco se está separando un poco del gobierno y los programas de coinversión social no están activos como en sexenios pasados. Creo yo que el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede tener incidencia con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil que sí están trabajando, como las que vinieron el viernes pasado y las que están aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a hacer, señor candidato, una pregunta, claro, justo de las enviadas por las organizaciones de la sociedad civil. Algunas, por cierto, efectivamente son de las que vinieron el viernes. Es una pregunta y un caso práctico. Vamos a hacerlas 2 de manera conjunta, a efecto de que nos pueda, maestro, dar respuesta. ¿Cuáles son los principales elementos del tipo penal del delito de tortura? Los elementos principales del tipo penal del delito de tortura. Perdón, maestro. El caso práctico. De acuerdo con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas, la situación de los derechos humanos en el país es crítica y grave. ¿Usted coincide con este diagnóstico? ¿Considera que las recomendaciones que ha emitido la CNDH son proporcionales con este diagnóstico o, en su caso, cuáles son los pendientes? Como recordará, maestro, son 4 minutos para responder ambas preguntas conforme a la convocatoria. Claro. Primero quiero comentar que los elementos del delito de tortura. La tortura es una de las cosas más ominosas que le pueden ocurrir a cualquier ser humano. Ser tomado con unas… de hecho, he tenido contacto con varios casos de personas que las acercan
como de manera arbitraria, en una detención arbitraria, y una vez que están siendo detenidos por carros que ni siquiera tienen los elementos de ser del poder judicial, allí los llevan, los torturan de muchas maneras múltiples, tanto hombres como mujeres, incluso niños. Hubo un caso muy famoso de un niño en el sur del país que fue torturado y estuvo revisado por Amnistía Internacional. Este niño, porque se presumía que había agredido una patrulla. No sé si están conscientes de ese caso. Bueno, el punto es que tiene que ser una práctica que tiene que ser totalmente eliminada. Cuando se le preguntan a unas personas, ¿ustedes torturan aquí? Por supuesto no van a decir, sí, aquí se tortura en la PGR, en la Policía Federal, en cualquier órgano que sirva para la detención de presuntos delincuentes. Y muchas de las confesiones son sacadas bajo tortura. Por supuesto son confesiones que no forman, o sea, no configuran una evidencia porque son confesiones sacadas bajo tortura. Es una mala práctica que tiene que eliminarse y yo siento que tiene que ver mucho también es que estas personas saben que también que me han dicho, los derechos humanos son para los humanos derechos. Los profesores que están dándoles clase a las Fuerzas Armadas, al Ejército, les dicen eso y eso no puede continuar así porque están formando personas que creen eso, que los derechos humanos son para los humanos derechos. No puede seguir esto, tenemos que incidir en la preparación, decirles a las personas que la tortura es un delito grave. Y la siguiente pregunta. Claro que considero que la situación del país es bastante crítica en cuanto a los derechos humanos. Soy muy consciente de ello y tuvo el gobierno anterior presentación para hablar sobre la situación del país en los derechos humanos. Las recomendaciones que le hicieron al país, todas fueron aceptadas, con excepción del aborto y el embarazo. Por supuesto, ese es un derecho que tiene que existir, el derecho al aborto. Las personas no pueden seguir siendo criminalizadas por abortar. Yo considero que la situación es bastante crítica y las recomendaciones que ha emitido la comisión son 80 por mucho al año, entre 60 y 90 recomendaciones. Pienso yo también que de ser electo para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto tiene que incrementarse, no podemos sacar nada más 80 recomendaciones al año. Entonces va a decir el gobierno, ¿por qué en anteriores gobiernos recibíamos 80 recomendaciones y ahora estamos recibiendo 800? Es el 1%. Me dicen que hay alrededor de 60,000 quejas que se presentan anualmente. Es decir, 6,000 quejas en promedio por mes. Y solamente se emiten 80 recomendaciones. Es un número muy, muy ínfimo y no puede seguir esto así. Probablemente va a decirme el gobierno, oye, en sexenios anteriores se daban 60, 80 recomendaciones y ahora estoy yo recibiendo 800. ¿Qué está pasando? Es muy mal gobierno porque estamos recibiendo 800. No, es que ahora sí estamos trabajando. Yo considero que para arreglar la crítica situación que tiene el país en derechos humanos, tenemos que apoyar la toma de conciencia y efectivamente que estas recomendaciones lleguen a las autoridades indicadas. Muchas gracias. Hemos distribuido pluralmente algunas de las preguntas de los indicadores. Otras preguntas se resolverán en función de su exposición y otras en función de la currícula que han presentado los candidatos. Le solicitaría amablemente al senador Álvarez y Casa si inicia, posteriormente la senadora Silvana Beltrones, la senadora Antares y la senadora Leonor Noyola. Gracias, buenos días, bienvenido. Gracias, senador. En caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿está dispuesto usted a presentar, a hacer pública su declaración 3 de 3? Claro que sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con alguna sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? Nunca, por supuesto que no. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento en sus obligaciones alimentarias? Nunca, por supuesto que no. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Nunca, por supuesto que no. Gracias. Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos a nivel internacional
es la progresividad. Es que a partir de la reforma constitucional en junio del 2011 se establece la obligación de garantizar los derechos de las personas a partir de los principios, entre otros, el de la progresividad. En este sentido le pregunto, de igual manera que mis compañeros, ¿usted está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Claro, por supuesto que sí. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañamiento, documentación, promoción, formación y o defensa de los derechos humanos? Sí, muchas veces. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Conforme al formato, me pregunto a algún senador o senadora presente si desea hacer alguna pregunta adicional, alguna intervención adicional. En caso de no ser así, para dar cumplimiento al formato, tiene el compareciente hasta 4 minutos para poder dar por concluido. El formato establece por respuesta a las preguntas hechas, pero a efecto, digamos, de cerrar la comparecencia, tiene usted 4 minutos. Muchas gracias. Sí, para cerrar, lo que no pude decirles al inicio, porque se me acaba el tiempo, es que quiero, si soy electo presidente, ombudsperson de la comisión, quiero incluir mucho a la sociedad civil para que todas las organizaciones que han desarrollado enormes temas de expertise, las personas que están con tantas cosas haciendo sobre discapacidad, sobre tortura, víctimas, el agua, cada uno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos, está trabajando organizaciones de la sociedad civil en ellos. Entonces no podemos retrabajar y creer que lo que ellos están haciendo no nos sirve. Por supuesto, tenemos que capitalizar todo el conocimiento de esas organizaciones y trabajar con ellos. Otros de los 2 puntos que considero que del presupuesto de la comisión que se gastan de manera se despilfarran y podemos trabajar con ellos bajando esos gastos son en la comisión se gasta mucho en viáticos. Viajan y se gasta mucho en propaganda, en promoción. Entonces pienso yo que las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando con ellos podemos disminuir esos viajes porque ellos están en muchas partes de nuestra república y podemos trabajar de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil. Y en cuanto a la publicidad de los programas, no lo necesitamos, lo que necesitamos es hacer un trabajo bien hecho, porque con todo lo que se ha hecho en publicidad, está muy mal posicionada la comisión. Las personas dicen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sirven para defender delincuentes. Por supuesto que se defienden a los delincuentes, pero se defienden a todas las personas que están en el territorio mexicano, aun cuando sean extranjeros, aun cuando sean migrantes, y también a los mexicanos que están fuera del país, que están siendo víctimas o vulnerables de la pena de muerte o de cualquier violación por autoridades extranjeras. Entonces tenemos también que trabajar con ellos y tenemos que colaborar junto con las organizaciones de la sociedad civil para disminuir esos gastos innecesarios. Necesitamos hacer una comisión austera, sensible, cercana a la gente, mejorar mucho la imagen, y eso no lo vamos a hacer con publicidad y propaganda, lo vamos a hacer con trabajo, sacando adelante las quejas de tantas personas que se acercan y después de 2 meses de esperar les dicen que la comisión no reconoce una violación a los derechos humanos o que no es competencia de la comisión. Entonces esto está siendo como un placebo, porque las personas me dicen, ya presenté mi queja en la comisión, y 2 meses después le dicen que no van a atender nada. Esto no puede seguir así. Muchas gracias, senadoras, senador. Muchas gracias, maestro Álvaro Antonio Alarcón Tavares. Gracias por su presencia en el Senado de la República.